Hermanos, amigos, sean todos muy bienvenidos en esta mañana, donde nos hemos reunido para dar honra, gloria y honor a nuestro Dios. Queremos dedicarle este tiempo, este espacio a nuestro Dios, así que prepárese ahí usted en su casita, junto con su familia, para rendir culto a nuestro Dios. Les invito a orar por un momento. Padre Celestial, te agradecemos por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, para con nosotros. Hoy, Señor, queremos darte la honra, la gloria y a ti, Señor. Recibe, Señor, este tiempo de alabanza y de adoración que vamos a tener para ti, mi Dios. Y también te ruego, Señor, que tomes el tiempo de los niños, el tiempo de la palabra, y que juntos, Señor, ahí, en casa, en familia, podamos celebrar este tiempo, Señor, para ti. Gracias, Padre Celestial, por recibir esta ofrenda que rendimos a ti como olor grato, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito, mis amados hermanos, a entrar a un tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios.
ensalzar y con canto adorar y vuestras manos alzar ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzar, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Oh, 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 que unidos
su amor confiamos, hay descanso en Él. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, en él se encuentra la vida, es el templo de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, en él se encuentra la vida, es el templo de Dios. Deja que Cristo lo limpie, Él conoce tu corazón. Deja que Cristo lo cambie, entrégale tu vida hoy. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, en él se encuentra la vida, es el templo de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, en él se encuentra la vida, es el templo de Dios. Deja que Cristo lo limpie, Él conoce tu corazón. Deja que Cristo lo cambie, entrégale tu vida hoy. Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casa, cuidándose bastante para que más adelante nos podamos ver y nos podamos abrazar y podamos compartir. En el día de hoy les cuento que hemos estado hablando de los libros de la Biblia y hablamos específicamente del Génesis. Sofi nos contó la semana pasada que el Génesis está dividido en 3 partes aproximadamente. Hoy vamos a hablar del capítulo 1 hasta el 11. Bueno, el Génesis inicia cuando Dios crea un paraíso o un jardín maravilloso para que los hombres pudieran estar en ese lugar. Y para Dios ese lugar es hermoso y bueno en gran manera. También en ese lugar colocó a Adán y Eva. Adán y Eva los trajo para que cuidaran de ese lugar, le ayudaran a cuidar. Pero el hombre es necio y rebelde y pecó contra Dios. Entonces fueron expulsados de ese lugar maravilloso por causa del pecado. El pecado iba creciendo y a medida que el pecado iba creciendo, los descendientes de Adán y Eva también. Por eso se generó enemistad entre hermanos, por dejar entrar el pecado en el corazón de ellos, y ahí vemos como Caín y Abel, Caín mata a Abel por causa de este pecado. Así fue creciendo la maldad y fue creciendo también y multiplicándose los seres humanos en la tierra. Pero en medio de toda esta maldad que existía, había un hombre justo. Ese hombre justo se llamaba Noé. Entonces, como Dios veía la maldad del hombre, le dice a Noé que haga un arca para que pudiera salvarse la familia de Noé y 2 animales de cada especie. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios vio que Noé era un hombre justo y quería salvarlo.
Entonces hace que haga esta arca y que meta a su familia y a los animales y hay un diluvio muy fuerte, pero antes del diluvio Noé trata de que los hombres fueran salvos y les habla, pero la maldad del hombre o el pecado no permite que ellos se arrepientan. Entonces sucede el diluvio, pero después del diluvio Dios le hace una promesa a Noé y dice que va a enviar un arco iris para prometerle que nunca más iba a haber un diluvio de esta magnitud para castigar el hombre. Entonces, cuando vemos el arco iris, vemos que es recordarnos la promesa que Dios le hace a Noé por ser un hombre justo y bueno. También en los primeros capítulos de Génesis vemos la Torre de Babel. En la Torre de Babel nos sucede que los hombres seguían con la maldad y querían ser iguales a Dios. Entonces, Dios lo que hace es enredarles el lenguaje para que ellos fueran dispersados y no pudieran realizar esa torre tan alta que pretendían llegar al cielo. Entonces, acá vemos la soberanía de Dios, que Dios no permite que esto suceda porque Dios es un Dios celoso, un Dios soberano, un Dios real. Niños, a través de este recorrido por los primeros 11 capítulos del Génesis, vemos algunos atributos de Dios, como son su bondad y gran amor, al hacer una creación tan hermosa para que los hombres y mujeres los disfrutáramos. Fue una creación perfecta y todo para nuestro bienestar. También vemos la fidelidad de Dios con los seres humanos, porque guardó a Noé y su familia de ser acabados en el diluvio, lo mismo que los animalitos. Pero también vemos la soberanía de Dios, al no permitir que la Torre de Babel fuera construida hasta el cielo para que nadie lograra igualar a Dios. Chicos, hoy quiero que en nuestra actividad hagamos, los niños más pequeños vamos a hacer un dibujo donde mostremos cómo hemos visto la soberanía de Dios, la bondad y su gran amor y la fidelidad de Dios hacia nosotros durante este tiempo de la cuarentena. Y a los chicos más grandes quiero que nos compartan con un escrito por el grupo y nos digan cómo han visto la soberanía, la fidelidad y la bondad de Dios y el amor actuando en sus vidas durante esta cuarentena. Ahora quiero invitar a Susi para que nos comparta el versículo de hoy. Hola, este versículo nos habla de algunos de los atributos de Dios que vimos hoy en clase. Los invito a que lo memoricemos y lo mandemos por el grupo. Salmo capítulo 100, versículo 5. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Chao niños, Dios los bendiga. Los quiero mucho, nos vemos la próxima semana. Quiero agradecer al Señor por estos medios que nos permiten comunicar su palabra, porque a través de este medio hemos podido llegar a diferentes hogares que cada 8 días están ahí conectados con nosotros. Algunas personas que normalmente no iban a la iglesia, pero que están ahí conectados con nosotros. Es un motivo entonces de agradecerle al Señor poder llegar a muchos más hogares. Quiero enviar un saludo muy especial a la familia Vargas Agudelo, ahí en Manizales, que sé que cada 8 días están ahí conectados para vernos. Y un abrazo muy especial a Lucilita, que no solamente ora por nosotros, no solamente ve el culto, sino que está orando constantemente por nosotros y por la iglesia de San Javier. También un abrazo muy especial a Josuecito en España, que sé que también nos ve cada 8 días. Gracias, Josuecito, por estar ahí conectado y por motivar también a la familia para vernos. Y también un saludo muy especial a cada uno de ustedes, a cada uno de los hermanos, que sé que nos hace mucha falta. Yo siempre lo digo cada 8 días.
ese abrazo hace mucha falta, ese tomarnos el café nos hace mucha falta, pero oremos para que pronto podamos estar reunidos. Y no solamente nosotros, sino que todas estas otras personas a las cuales les he dicho que han podido conectarse con nosotros, también un día puedan estar reunidos ahí con nosotros. Vamos a orar entonces para entrar al tiempo de la palabra. Dios, gracias porque una vez más nos permites abrir tu palabra y escuchar el consejo de ella para nosotros en este día. Que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé la sabiduría para entender qué es lo que quieres con nosotros en el día de hoy. Que tu santa palabra, Señor, nos hable y nos ministre. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, hace 8 días les enseñé quiénes somos como iglesia, donde aprendimos que la iglesia somos cada uno de nosotros en el lugar donde nos encontramos. Hoy enfoco este mensaje tratando de dar respuesta a las siguientes preguntas. Preguntas que normalmente nos hacemos y que sé que están en nuestro entorno. La primera pregunta es: ¿está la iglesia preparada para el regreso de Cristo? Es evidente que como iglesia, una de las mayores expectativas que tenemos es el retorno de Cristo, que Cristo viene pronto. La segunda pregunta es: ¿cómo debe ser nuestro actuar como iglesia? ¿Cómo estamos actuando nosotros como parte de la iglesia del Señor, de esa iglesia que espera el retorno de Cristo? Y la tercera pregunta es: en momentos como estos que estamos viviendo, ¿debe ser causal para darnos por vencidos? ¿Será que la situación que estamos viviendo ahora es una causa para decir me doy por vencido o me doy por vencida? A medida que vamos desarrollando el mensaje de hoy, espero que usted pueda encontrar respuesta a cada una de estas preguntas. Vamos al texto que vamos a estudiar en el día de hoy. El texto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18, los primeros 8 versículos, dice así la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo que el texto nos describe. Esta parábola tan hermosa de las Escrituras es la continuación del discurso que Jesús venía desarrollando en el capítulo 17. Sé que ustedes ahorita, después del mensaje, van a leer el capítulo 17 y se van a dar cuenta que es una continuación de este discurso que Jesús venía desarrollando. Y en el discurso del capítulo 17, en el contexto anterior, es donde
el Señor describe su segunda venida. Jesús describe que cuando Él regrese, el actuar de las personas será de la siguiente forma, como lo da a entender el capítulo 17. Será un mundo de falsedad y engaño. El comportamiento de las personas será entonces un comportamiento apático a obedecer a Dios. Será un mundo inmoral, será un mundo libertino, en fin, un mundo lleno de injusticia. Es el contexto en el cual Jesús describe su segunda venida. Ahora, en resumidas cuentas, el contexto nos está diciendo que cuando el actuar de las personas sea de esa forma, entonces se dará el retorno de la venida de Cristo. La pregunta que podemos hacernos en esta mañana es: ¿no actúa este mundo de esa forma? ¿No es un mundo apático a Dios? ¿Un mundo que no quiere saber nada de Dios? ¿No es un mundo libertino? ¿No es un mundo inmoral? ¿No es un mundo lleno de injusticia? Basta con mirar los periódicos, ver las noticias, escuchar la radio. Los titulares siguen siendo los mismos: asesinatos, niños violados, muerte de inocentes, hambre, maltrato, etcétera, etcétera. Los titulares siguen siendo los mismos. Ahora, el Señor nos enseña cómo es que nosotros, como iglesia, vamos a esperar su segunda venida. Y da la descripción de lo que es el actuar del mundo en esos tiempos. Como ya lo dije anteriormente, un mundo de inmoralidad, un mundo lleno de injusticia, un mundo lleno de falsedad, un mundo lleno de engaño, en fin. Y el Señor es claro y nos dice: cuando el contexto del mundo sea de esa forma, estén preparados, porque entonces estaré pronto a retornar por mi iglesia. El capítulo que estamos estudiando, el capítulo 18, cuando uno mira los primeros 5 versículos, uno puede hacer una descripción de la situación que estaba pasando. El contexto deja ver el propósito por la cual Jesús contó esta historia. Y el propósito es claro, y Él dice sobre la necesidad de orar y no desmayar. La necesidad de que en vez de desmotivarnos, debemos motivarnos mucho más a través de la oración, al saber que el contexto en que Jesús habló de su segunda venida está por cumplirse. Y es claro cuando el versículo 1 nos dice: le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La historia hace referencia a un juez que es descrito como un irrespetuoso, un juez sin temor a Dios, y también de una viuda la cual venía constantemente a pedir justicia. Esa es la situación que nos narran los primeros 5 versículos. Ahora, para entender este texto, veamos un poco la cultura judía. En la cultura judía, los jueces, bajo la ley, debían temer a Dios y por lo tanto defender a los oprimidos. Esta historia, en la historia que estamos mirando, la viuda es un ejemplo de una persona oprimida, pero también encontramos a un juez que ni temía a Dios, pero tampoco respetaba a los hombres. Es evidente que esta viuda tenía una demanda que ella consideraba una demanda injusta. El texto no describe cuál era su pleito, cuál era su problema,
pero sí se enfoca en darnos a entender, en darnos una enseñanza para la iglesia hoy en día, que vive especialmente en un mundo lleno de injusticia. La estrategia que usa esta mujer fue la de ir una y otra vez hasta el juez, hasta que este juez se cansó de ella y le hizo justicia. Es importante lo que el texto nos está diciendo. Esta mujer iba día tras día hasta que este juez malvado, injusto, se cansó y le dijo, voy a hacer justicia. ¿Qué nos enseña a nosotros esta historia en cuanto a nuestro actuar? Es la pregunta que debemos hacer. Sé que vivimos en un mundo lleno de injusticia. Cárceles que están llenas de personas inocentes, corruptos y criminales disfrutando de la libertad, quienes deberían ser ellos, quienes deberían estar en las prisiones. En fin, estamos en un mundo lleno de injusticia. Ahora, es evidente que la iglesia debe ser esa comunidad que le duele la injusticia. La iglesia debe ser esa comunidad que debe alzar su voz frente a las injusticias que estamos viviendo. Es una iglesia que debe insistir en que la justicia se dé. Pero muchas veces nosotros como iglesia no clamamos por la justicia porque estamos luchando muchas veces con nuestra propia injusticia. Luchamos muchas veces como iglesia cuando en ocasiones nosotros mismos como iglesia no tememos a Dios y actuamos como si no fuéramos parte del cuerpo de Cristo. En ocasiones luchamos cuando no actuamos como parte de esa iglesia. Luchamos cuando no pagamos las deudas, cuando nos vamos de un lugar sin pagar el arrendo, sin pagarle las deudas a otro hermano, cuando nos llaman constantemente del banco a cobrarnos y nos hacemos los locos, actuando también injustamente, cuando no hacemos el bien que deberíamos hacer, actuamos de una manera como este juez, injustamente. Y por eso es que muchas veces nosotros como iglesia no clamamos por esa justicia, porque luchamos con nuestra propia injusticia muchas veces. Sigamos en el texto. Versículo 6 en adelante nos dice: y el Señor es claro en su mensaje cuando dice, y el Señor, versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? La pregunta que nos muestra el texto. El Señor es claro en su mensaje entonces cuando nos dice lo que acabamos de leer. Las palabras del versículo 7, versículo 6 y versículo 7 son de este juez que era una persona que no es temerosa de Dios, sin embargo afirma lo siguiente: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Acaso se tardará en responderles? Es la pregunta que se hace el juez injusto frente a la viuda que clama justicia. Si estas palabras las dice una persona injusta, ¿cuánto más nosotros como iglesia debemos afirmar
cada día más y más la justicia de Dios. Si estas afirmaciones de alguien que es injusto y sin temor a Dios, consideraría entonces que como iglesia de Dios no debe haber lugar para dudar, ni debe haber causa para darnos por vencido a pesar de los momentos que estamos viviendo. Miren detenidamente el texto. Y nuevamente quiero que vean el versículo 6, el versículo 7. Después de la situación que ya veíamos en el texto, este hombre, este juez injusto, dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Noten lo que les decía anteriormente. Como iglesia debe ser una iglesia que clama justicia ante Dios al ver un mundo injusto. Pero muchas veces nuestra oración no se enfoca en clamar la justicia de Dios porque, como les decía anteriormente, luchamos con nuestras propias injusticias. Y las palabras de este juez son claves en el texto cuando nos dice, ¿se tardará en responderles? ¿Acaso Dios no hará justicia? ¿Se tardará en responderles a aquellos que claman por justicia? Es lo que el texto nos enseña. Frente a todo esto, mi pregunta es, ¿por qué entonces nosotros como iglesia dudamos de Dios? Dudamos de la justicia de Dios. ¿Por qué nosotros como iglesia muchas veces luchamos con las dudas? Luchamos en decir ¿por qué? Y el por qué y por qué. Yo creo que no hay causa para darnos por vencidos en medio de esta situación. Si uno puede recordar las promesas del Señor en su palabra, son muchas que nos motivan y que nos dan ánimo cada día. Promesas del Señor como las siguientes: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Promesa del Señor para con nosotros. Otra promesa es: yo guardo a mis escogidos de la falsedad de un mundo apático, de un mundo inmoral y de un mundo injusto. Promesas que están ahí en la palabra. También encontramos en la palabra promesas como: yo los elegí para que permanezcan en mí. Otra promesa es: yo los elegí para guardarlos. Yo los elegí para que practiquen la justicia. Cuando uno ve que en un mundo donde el Señor nos dice también que en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Son promesas que son para nosotros, las cuales no deben ser causales de desánimo y mucho menos actuar con injusticia como muchas veces actuamos, con nuestro actuar, con nuestro comportamiento, con nuestras acciones. No hay causa para darnos por vencidos. Muchos de nosotros creo que nos hemos pasado esta cuarentena preocupados, pensando si Dios nos oye o no, o preguntándole a Dios por qué tiene que pasar esta situación que estamos pasando.
Saben, mis amados hermanos, una de mis preocupaciones como pastor es escuchar de algunos de ustedes que en estos tiempos están sufriendo de depresión y de desánimo. Eso sí me preocupa. ¿Saben por qué? Porque he escuchado a algunos de mis hermanos. Estoy tan desanimado, estoy tan desmotivado con toda esta situación. Mejor dicho, nos hemos pasado, como les dije anteriormente, en simplemente pasarnos esta cuarentena pensando si Dios escucha mi oración, si verdaderamente Dios nos está escuchando, o preguntándole a Dios por qué y el por qué y el por qué. Déjeme decirle en esta mañana, mi amado hermano y amigo, lo que nos debe preocupar a nosotros como iglesia, a usted como parte de la iglesia de Dios en esta mañana, la preocupación más grande es que usted esté actuando como la iglesia de Dios. Hace 8 días les enseñaba que usted es parte de la iglesia de Dios, y como parte de la iglesia de Dios es la oportunidad para que Dios se dé a conocer a un mundo que tanto lo necesita. Muchas veces hablamos del actuar del mundo, que es un mundo injusto, un mundo malvado, un mundo cruel, un mundo inmoral. Pero el actuar de muchas de esas personas es porque tal vez necesitan escuchar de usted, como parte de la iglesia de Dios, que Dios les ama profundamente. Pero cuando encontramos una iglesia, actuar como actúa cualquier persona del mundo, actuar con la misma preocupación, actuar con el mismo desánimo, entonces uno podía preguntarse, ¿qué esperanza tiene este mundo? Preguntémonos eso como iglesia en esta mañana. ¿Estoy actuando como iglesia? ¿Y cómo estoy esperando el regreso de Cristo? ¿O si estoy llevando una vida ajustada a los principios del reino? Esa debe ser nuestra mayor preocupación. Pero cuando uno busca en la palabra y mira en la palabra cómo es nuestro actuar como iglesia, me he dado cuenta que uno de los problemas que tenemos como iglesia es que no hemos entendido el principio del reino de Dios en nuestra vida. Mateo capítulo 6, versículo 33 es claro cuando nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces nosotros nos damos por vencidos, porque las respuestas a nuestras peticiones, que en su mayoría tienen que ver con el bienestar personal, se las pedimos a Dios, y que Él tome nuestro domicilio y nos las envíe por Rappi. Muchas veces ese es nuestro actuar. Simplemente decirle a Dios: mira mi situación, toma mi pedido y envíamelo por Rappi, y así yo estaré tranquilo. Muchas veces ese es nuestro actuar, cuando nuestra vida no está ajustada a los principios de la palabra y a los principios del reino. Nuevamente les digo lo que Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿O simplemente nos hemos encargado de que Dios tome nuestros pedidos para que nos los envíe por Rappi y nosotros recibirlo en nuestra casa, y así Dios nos tendrá contentos? El versículo 8 del capítulo 18 de Lucas que estamos estudiando, mire lo que dice el texto: os digo
que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, mire la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta es clave en el texto. En otras palabras, el Señor dice, el problema no son si mis respuestas a sus peticiones se dan o no se dan. El problema es si cuando yo regrese encontraré una iglesia actuando conforme a mi voluntad. Ahí está el problema. Que nosotros queremos respuestas a nuestras peticiones. Queremos respuestas de Dios, especialmente en estos tiempos. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? ¿Por qué Dios tiene que tenerme en esta situación? El problema no son sus peticiones ni sus quejas. El problema es que cuando el Señor regrese, te va a encontrar actuando conforme a su voluntad. Y la pregunta que podríamos hacernos entonces es, ¿cómo es esa iglesia que va a encontrar Jesús cuando Él venga? Creo que usted puede tener la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo es esa iglesia que Jesús va a encontrar cuando Él venga? Lógico que la palabra ya nos dio la respuesta. Pero depende de usted si cuando el Señor regrese lo encontrará preparado, listo para irse con Él. Quiero terminar con lo siguiente en esta mañana. Mientras estemos en este mundo, podemos tener la seguridad que en cualquier circunstancia o en cualquier situación, Dios nos guarda y nos protege y su respuesta llegará en la manera oportuna. Y no va a llegar una respuesta por rápido. Va a llegar en el momento oportuno, porque Dios sabe y conoce su situación. Sabe en qué situación estás pasando, la estás pasando en estos momentos. Sabe cuál es tu necesidad, cuáles son tus peticiones. Él la sabe. Y esa debe ser nuestra mayor seguridad en esta mañana. Saber que Dios nos guarda, que Dios nos protege y que su respuesta llegará de manera oportuna. Así que, mis amados hermanos, podemos confiar en que Él nos defenderá. No solo nos defenderá de esta pandemia que estamos viviendo del coronavirus, sino que también nos defenderá de cualquier situación por la cual nosotros estamos pasando. Pero también nos dice que estará con nosotros en el día final. Esa debe ser nuestra mayor esperanza, de que en el día final Dios mismo estará con nosotros. Esa debe ser nuestra mayor esperanza, nuestra mayor motivación. Saber que al final la presencia misma de Dios estará con nosotros, donde Dios nos dará la bienvenida en las bodas del Cordero, como lo define la palabra. Mi pregunta sigue siendo para ustedes en esta mañana es, ¿seguimos preocupados, desmotivados por lo que estamos viviendo? ¿O nos motivamos al saber de que somos parte de la iglesia de Dios y que donde quiera que estemos debemos actuar como esa iglesia que esperamos su regreso? Y que Dios estará con nosotros. Preguntémonos en esta mañana, ¿qué estoy haciendo
hoy como parte de la iglesia, para que al final el Señor me encuentre que he permanecido en Él. El texto, el versículo 8 termina diciendo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, termina con una pregunta diciendo: ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Señor regrese, hallará una iglesia preparada, hallará una iglesia que espera su regreso, hallará una iglesia actuando conforme a los principios del reino, o encontrará una iglesia desmotivada, dándose por vencida por la situación que estamos viviendo. Usted es parte de la iglesia y el Señor regresará por usted y por mí. Depende de usted. Si se desmotiva, es posible que Dios no le dé la bienvenida al reino de los cielos. Pero si ajusta su vida a los principios de la palabra, a los principios del reino, es muy probable que el Señor le diga que al final Él estará con usted todos los días. Vamos a orar por un instante. Señor, qué bueno eres con nosotros. Qué bueno es saber que tu palabra nos anima y nos motiva. Así como esta viuda, Señor, fue persistente en su petición, ayúdanos a nosotros hoy también a ser persistentes, a pesar de que estamos en medio de un mundo injusto. Tú estás con nosotros para hacernos justicia y al final estar con nosotros para siempre. Gracias, Dios, porque como iglesia queremos estar preparados para cuando tú vengas. Ayúdanos. Aquellos hermanos que hoy están dados por vencidos o desmotivados, anímalos, Padre Celestial, para que ellos entiendan que tú vendrás por una iglesia que está preparada. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amado amigo. Espero que Dios te haya hablado a través de su santa palabra. Quiero motivarles para que cada 8 días usted pueda compartir este enlace con sus amigos, con sus vecinos, y es una forma de evangelizar y es la forma para que podamos seguir extendiendo el reino de Dios en medio de esta situación. Así que una forma de usted evangelizar es compartiendo el enlace para que otros escuchen la palabra del Señor cada 8 días. Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amado amigo. Un abrazo y nos vemos pronto. Bendiciones.